Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este domingo 13 de agosto. Recién hemos finalizado de celebrar la fiesta de San Lorenzo en Tarapacá. Y el Señor nos da nuevamente la gracia de encontrarnos con su palabra y que ella sea la que alimente nuestra vida. En esta oportunidad, el Evangelio que vamos a escuchar y que se proclama en cada celebración de este fin de semana es de Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida, Jesús mandó a los discípulos a embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas porque tenía viento en contra. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hacia ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y dijo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, tenemos este hermoso relato que se nos regala. Previo a él está la multiplicación de los panes. Y ya sabemos y conocemos bien este relato. Y por lo tanto, hacia el final de este relato, Jesús envía a los discípulos entonces a embarcarse para ir a la otra orilla del lago, mientras él va a rezar. Este texto que hemos escuchado, queridos hermanos, como también el relato de la multiplicación de los panes, como también los relatos de la Pascua, de la Transfiguración, que hace muy poco tuvimos muy presente, todos son relatos que hablan de la identidad de Jesús. Entonces, Jesús en este relato es el Señor, es el Señor. Y porque es el Señor, entonces puede calmar la mar y sostener a Pedro y en la persona de Pedro a todas las comunidades y a toda la iglesia. Si podemos puntualizar algunas cositas. Jesús está en la montaña para orar. Él envía a los discípulos y él se queda en la montaña a solas para orar. Y está ahí en esa actitud de diálogo con su Padre. Por otro lado, el texto habla de que con respecto a la barca, con respecto a los discípulos, está navegando, está siendo sacudida por las olas, por el viento, por toda esta situación, diríamos, climática que están viviendo. Las olas bastante fuertes. En ese contexto Jesús camina, va al encuentro de los discípulos. Y el texto habla de la actitud de Jesús, ¿no? Que domina la situación, da la tranquilidad necesaria, da el saludo, sostiene la vida y la esperanza de estos navegantes.
Por otro lado, el relato también habla con respecto a Pedro, ¿no? Pedro reconoce la presencia del Señor, reconoce a Jesús, para él no es un fantasma, aunque la primera reacción de los discípulos era esta, pero luego se confía y pide caminar sobre el lago. Jesús lo invita. Ahora, Pedro no teme porque se hunde en el mar, sino justamente por lo contrario, o sea, se hunde en el mar porque teme, pero aparece la mano siempre de Dios. El Señor tiende la mano. ¿Por qué dudaste? Lo tiende, lo toma, lo levanta y luego suben a la barca y todo amaina, todo se tranquiliza. Y entonces, queridos hermanos, podemos ver aquí nuevamente la situación permanente de la Iglesia a través de la historia. Esta comunidad a la cual Mateo le escribe pasa situaciones complejas, difíciles. No es fácil permanecer en la fe y en la vida de la comunidad cuando hay tantos contextos culturales, sociales, políticos que justamente hacen que los cristianos en aquel tiempo abandonen y vivan una suerte de crisis. Permanecer en la comunidad. Este Dios que siempre llama, a pesar de las dificultades, a pesar de las contrariedades de la vida, a pesar de las situaciones de persecución, a pesar de todas aquellas resistencias que tiene el Evangelio. Sin embargo, Jesús siempre tiende la mano, sostiene, levanta y no permita que nadie se hunda. Jesús aquí es el Salvador. Nuevamente Jesús salva. Esto para que quede claro a través de toda la experiencia de la Iglesia. Jesús es el único Salvador. Él es el Mesías. Él es el Señor. Él es el que salva, anima y sostiene la vida de las comunidades. Y por otro lado, podemos decir que la presencia permanente del Señor es la barca de Pedro. La Iglesia puede pasar por todas las dificultades que pueda tener y tantos que auguran el fin de la Iglesia. Y sin embargo, la Iglesia ha pasado durante 2000 años. Ninguna institución ocurre ello. Ningún imperio, por más fuerte que sea, pasa eso. Ningún sistema político permanece 2000 años. La Iglesia permanece porque está sostenida en Jesús. El Señor es el que la sostiene y la salva. La Iglesia de Pedro, la comunidad cristiana, es la que permanece. Entonces que el Señor, a través de este texto, nos lo recuerda nuevamente, como son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Yo estaré con ustedes siempre, toda la vida, hasta el final de los tiempos. Entonces, hermanos, eso le manifiesto y les digo a todos. Que esta palabra anime nuestra esperanza, nos regale nuevamente la conciencia misionera, de salir al encuentro de los hermanos, de compartir y de anunciar a Jesús, de vivir la fe en comunidad, en una comunidad abierta y en diálogo con la cultura, con las realidades sociales, con el barrio, con todos. Ahí es donde los cristianos estamos invitados y la Iglesia toda invitada para dar testimonio de que Jesús es el Señor y que Él sostiene la vida de la comunidad. Al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.